Dos abejas, mismo ADN, exactamente el mismo. Y sin embargo, una vive unas semanas y la otra años. ¿Cómo es posible? Tal vez tengas en la cabeza la idea de que todo lo que ocurre en un ser vivo está determinado por su material genético, por su ADN, pero la realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, los gemelos son genéticamente idénticos y sin embargo hay muchos casos que muestran que no son tan idénticos como parece. Pero volviendo al caso de las dos abejas, este ejemplo es mucho más extremo, porque una se va a convertir en una abeja reina, que es mucho más alargada, tiene unas capacidades reproductivas muy desarrolladas y vive hasta 5 años, y la otra se va a convertir en una abeja obrera, que ya sabes que son más pequeñitas y desempeñan un montón de funciones dentro de la colmena. La abeja obrera de primavera a verano vive unos 40 días. Es decir, mismo ADN y unas vidas totalmente diferentes. Y para responder a esta pregunta de cómo es posible que teniendo el mismo ADN tengan destinos tan diferentes, he pedido ayuda. No estoy sola, ya te lo adelantaba en uno de los vídeos, porque le he pedido ayuda a un par de personajes de mi novela El secreto adamantino. El primero es Santiago, que es el que nos ha traído este caso. Estaba él leyendo un periódico, porque él es aficionado a la lectura y le gusta relajarse en su salón leyendo la prensa, y se topó con una noticia que hablaba precisamente de esto. Mismo ADN, dos abejas diferentes. Pues siempre que lee algo que le choca, consulta a otro de mis personajes de mi libro El secreto adamantino, que se llama Bio, y que es un ser un poco peculiar que ya te presentaré en otra ocasión, pero básicamente es una experta en todo lo que es biología, bioquímica, medicina y todo lo que atañe a los seres que respiran, a los seres vivos. Y ella nos ha traído un dato. Hola Bio, ¿qué tal? A ver, ¿qué tienes ahí? Ah, vale. Ok. Bio nos habla de la jalea real, porque nos acaba de dar el dato de que la diferencia que hace que esas abejas, que ese ADN, esas dos abejas, esas dos larvas con el mismo ADN tengan un destino tan diferente es la alimentación que reciben. Fíjate lo importante que es, súper interesante. Pero ahora vamos a lo que nos importa, que me enrollo que no veas. Bueno, ¿y qué es la jalea real, Bio? Porque yo la verdad es que no tengo mucha idea. ¿Las traen de las flores? No las traen de las flores, vale. Entonces, la jalea real no proviene de las flores, sino que las abejas jóvenes tienen unas glándulas que se llaman hipofaríngeas que las sintetizan. Es decir, que funcionan como una fábrica biológica de sustancias ultrapotentes, porque de la jalea real ya hicimos un episodio y vimos todas las propiedades que tiene, que son increíbles. Si te apetece, paséate por el canal y lo puedes ver. Bueno, pues las abejas jóvenes procesan los nutrientes y luego los transforman en esta sustancia que es tremendamente compleja. Vale, y dentro de esa jalea real hay una proteína muy abundante que se llama royalactina. Bueno, pues esta royalactina es una de las protagonistas de esta historia. Es una de las proteínas que hacen que esa alimentación haga que la abeja que la recibe se transforme en reina y la que no la recibe se transforme en obrera. La realidad es que la royalactina es una de las llaves o de los factores que hacen que esa larva se convierta en abeja reina y no en abeja obrera. Pero la realidad es que en biología no hay un único factor que determine el resultado, sino que es un baile, la suma, la resta de diferentes factores que hace que un organismo pues se desarrolle de una forma o de otra, o que una célula se convierta en una célula de la piel o del hígado. Todo es mucho más complejo. Y aquí entra un factor clave, que es la epigenética. Porque la epigenética no suena a todos, es una palabra que hemos oído alguna vez en nuestra vida, y aunque no es nada nuevo, porque yo lo estudiaba ya en la facultad en genética molecular humana,
la epigenética sigue siendo uno de los campos más importantes para entender cómo funciona realmente la biología. Y para que no desconectes, no te vayas y no te parezca abrumador todo esto de la biología, de la genética, de la epigenética, que son palabras súper complicadas, voy a usar un recurso que me apasiona y que creo que te va a parecer interesante. Te voy a dar una pista. Sí, exacto. Vamos a emplear los componentes de un juego de mesa para explicar la epigenética y cómo la alimentación decide cuál de las dos abejas que vimos al inicio será reina y cuál obrera. Pues mira, imagínate que el ADN es un hotel, el hotel de los genes, ¿vale? Tienes aquí 2 hoteles exactamente iguales y cada habitación podemos imaginar que es un gen diferente, ¿vale? Derecha e izquierda, mismo material genético, mismo hotel. Las 2 larvas del principio. ¿Cuál va a ser reina y cuál va a ser obrera? A priori, viendo este tablero, no lo podemos saber. Pero aquí viene un factor súper importante que es el que hemos dicho antes y es la alimentación. Y aquí voy a utilizar una de las reglas de este juego, que van viniendo a tu hotel comensales, huéspedes, les tienes primero que dar de comer los alimentos que vienen en su carta y una vez que tienen el buche lleno se van a su cuarto a dormir porque le da sueño después de haber comido tanto. Vale, entonces, como ves, hay diferentes tipos de comida, ¿vale? En el juego pues tenemos café, tenemos tarta, tenemos bretzels y tenemos vino. Pero para nuestra colmena vamos a imaginarnos que los cubitos negros y los cubitos marrones son miel y pan de abeja. Y los cubitos rojos son la jalea real que contiene la royal actina, que es los cubitos rojos. Y los marrones pues también son pan de abeja, ¿vale? Para que veamos cómo la alimentación influye en la genética, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, tenemos 2 huéspedes que se quieren hospedar en el hotel de la izquierda y 2 huéspedes que se quieren hospedar en el hotel de la derecha. Bueno, entonces, en el hotel de la izquierda le damos de comer a los 2 comensales y los vamos a llevar a su habitación. Y al llevarlos a su habitación vamos a cerrar la puerta. Y este símil en biología vamos a inactivar ese gen o lo vamos a silenciar. Es decir, ese gen no se va a expresar, no va a dar lugar a proteínas ni va a tener ninguna actividad, ¿vale? Es decir, la alimentación de esta abeja va a inactivar 3 de sus genes, ¿vale? La abeja de la... Lo estoy diciendo bien, bueno, de la izquierda, ¿vale? Estamos hablando de la izquierda. Ahora, la de la derecha, que es la que va a dar lugar a la abeja reina, si te fijas, lo que le vamos a dar de comer a los huéspedes es diferente, porque en el juego va a ser vino y tarta o bretzels. Y en nuestro juego de las abejas va a ser esa jalea real, ¿vale? Y esa royalactina, que es la proteína más abundante de la jalea real que vemos con los cubitos rojos. Y luego pues el pan de abeja, para tener, digamos, una base igual entre las 2 abejas y que veas cómo cambia la biología, la alimentación. Vale, pues le damos de comer a esos huéspedes la jalea real y el pan de abeja y les vamos a llevar a sus habitaciones. Y como ves, los genes que se cierran o las habitaciones que se cierran son diferentes a las habitaciones que se cierran en la abeja de la izquierda, que era la obrera. Y si lo vemos ahora, vemos que el patrón final de genes que quedan activos y silenciados es diferente. Y esto es lo que da lugar a organismos diferentes, ¿vale? Esa suma de factores que suman, que restan, factores diferentes, no una única cosa. Es decir, tablero de la izquierda con sus genes activados y desactivados va a dar lugar a la abeja obrera porque ha comido ciertos alimentos y la de la derecha va a dar lugar a la abeja reina porque ha comido otro tipo de alimentos. Y esto es fascinante.
realmente cómo funciona esa activación y desactivación de los genes es a través de varios mecanismos, pero uno de ellos es la metilación, que te lo puedo explicar en otro vídeo, pero tampoco lo vamos a complicar mucho, porque aquí se trata de entender de forma rápida y divertida cómo funciona la biología y cómo es posible que de dos mismos ADNs obtengamos dos seres vivos totalmente diferentes. Para que veas la influencia de la alimentación en la biología. Es increíble. Es decir, en este caso, una abeja reina no nace, se hace. La alimentación, los factores ambientales que llamamos en genética, influyen también en cómo se expresan nuestros genes y cómo funciona nuestro organismo. Y esto es fascinante. Si te interesa, he pensado hacer también una saga explicando cómo hábitos como el sueño, la dieta, el estrés pueden modificar la expresión de ciertos genes y derivar pues en una biología diferente. Y puede ser muy interesante y podríamos utilizar los mismos tableros. Puede ser muy, muy entretenido. Bueno, no sé si Santiago se ha quedado a gusto con esta aplicación. Vamos a preguntarle a ver qué nos cuenta. Por fin he entendido el artículo del periódico y me queda claro que una alimentación influye en cómo se expresan unos genes u otros. Y esto hace que tu cuerpo se comporte de una u otra manera. Si es verdad que hay otros factores como el estrés, la falta de sueño, que existe ahora en esta sociedad, que también pueden hacer influir en cómo se expresan unos genes u otros. A lo mejor sería una buena idea el abordar estos factores más en detalle. Exacto, la biología no es solo lo que eres, también es lo que haces de forma repetida. Los hábitos tienen que ser repetidos, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que por si te has quedado con ganas de saber cuál era el juego que he utilizado, pues es este de aquí, que se llama Grand Hotel Austria. Es un juego súper divertido, es un juego competitivo para 2 personas. Vamos a prepararos un vídeo, si os apetece, para explicaros de forma muy rápida cómo funciona este juego, aunque también lo podéis buscar por internet, que hay 1,5 millones de vídeos que explican cómo es la dinámica de este juego. Pero bueno, nosotros tal vez nos atrevamos y os lo expliquemos. Así que nada, los juegos de mesa no solo sirven para pasar un buen rato, para entrenar el cerebro, que también son muy buenos para eso, para darle vueltas a la mente, sino para explicar la genética. ¡Hala! ¡Hasta la próxima!